Bienvenida a este tercer y último encuentro del tramo El libro escolar como un modo de organizar la planificación de la enseñanza de la matemática en quinto, sexto y séptimo grado, que está coordinado entre el INFOD y la Dirección Nacional de Educación Primaria. Pido si podemos pasar a la próxima diapo. Hoy estamos presentes parte del equipo de matemática de la Dirección Nacional de Educación Primaria, Adriana Díaz, quien coordina el equipo, Matías Maidana, mi nombre es Victoria Huerzi, y por el equipo de Primaria Digital se encuentra Cristian Cosio. Bueno, en primer lugar, queremos empezar compartiendo que estamos muy contentos desde la Dirección Nacional y desde el INFOD por el impacto que tuvo el encuentro anterior, por los comentarios que realizaron tanto en el canal de YouTube como en el Padlet, porque realmente tuvo una participación muy interesante que vamos a recuperar hoy. Y antes de comenzar con la jornada de hoy propiamente dicha, les queremos recordar que quienes se inscribieron en el tramo reciben una constancia de participación luego de completar la evaluación, que va a estar disponible una vez que finalice este encuentro, y tienen una semana para su resolución. La van a encontrar siempre en el aula virtual correspondiente al INFOD. Bueno, como estamos compartiendo, hoy tenemos un plan de trabajo que está planificado en 3 partes. Primero, vamos a profundizar el trabajo que iniciamos las 2 semanas anteriores, compartiendo algunos criterios que nos inviten a pensar sobre las distintas acciones escolares en torno a la planificación en matemática, y cómo dialoga este instrumento pedagógico, porque la planificación en sí es un instrumento pedagógico, con el libro escolar. En un segundo momento vamos a ahondar, a introducirnos en la escritura en matemática desde una perspectiva orientada en la gestión de la clase, ¿no? Habilitando distintas formas de análisis que van desde lo individual a lo colectivo, de lo general a lo particular, y de lo analógico a lo digital. Y para finalizar el tramo, cerca de las 19:20, 19:30, estaremos cerrando, haremos una breve síntesis, un breve entramado de ideas, que no queremos llamarlo cierre, porque en realidad no es un cierre, sino que es más bien una invitación a continuar en la tarea de planificación en cada una de las escuelas en las que ustedes trabajan. Así que si les parece, comenzamos con nuestra primera parte. Como dijimos, la primera parte tiene que ver con el libro escolar como un modo de organizar la planificación en la enseñanza de la matemática. Y cuando pensamos en los libros escolares como parte de aquello que nos sirve para organizar la enseñanza, nos surgen muchos interrogantes o desafíos hacia el interior de cada escuela, ¿no? Algo que salió mucho en el chat en el encuentro anterior. Entonces, nos resulta importante destacar que la selección y distribución de cada contenido en cada año escolar siempre tiene que ir de la mano de un proyecto de enseñanza, donde todos los actores de la escuela sean partes de la construcción. Como decíamos en los 2 encuentros anteriores, le damos la bienvenida al libro escolar que llega, pero siempre lo pensamos en el contexto de la realidad del aula, ¿no? Y si bien los libros escolares proponen una distribución posible de contenidos, las decisiones pedagógicas son siempre en función del grupo de estudiantes, y entonces eso siempre es una decisión que toma el docente. Decíamos la semana pasada esto de recorrer el libro más allá del índice y poder elegir si empezamos con el orden que propone el libro o si deseamos recorrer el libro de otra forma. Y esto es una decisión particular de quien conoce la realidad del aula y de su aula particular, ¿no? Y además, para poder tomar esa decisión, se analizan un montón de variables que tienen que ver con los aprendizajes que traen las alumnas y los alumnos de ese grupo, el estado de avance de un tema determinado en función de, sobre todo, los 2 años de pandemia que recorrimos, las dificultades o los obstáculos de aprendizaje que podemos detectar o que sabemos que este grupo trae, la distribución horaria de la materia, ¿no? ¿Por qué no? Porque eso también, los tiempos son algo a considerar, el tiempo real de clase, el sostenimiento de la continuidad pedagógica de cada estudiante, entre otras, ¿no? Y estas mismas decisiones también las pensamos en clave institucional, porque son las que nos permiten adecuar el proyecto institucional en función a las necesidades observadas. Entonces también el libro, y cómo utilizamos ese libro de matemática dentro del aula, tiene que ver con el proyecto institucional. Este proceso es dinámico y situado, entonces nos posibilita siempre como docentes
tomar el libro escolar y seleccionar actividades y tareas que consideramos oportunas para ese año particular y en ese momento particular. Entonces esto requiere una mirada a largo plazo, ¿no? Porque los estudiantes, a medida que va pasando el año escolar, el ciclo, se llevan consigo y van adquiriendo distintas estrategias de estudio en matemática. Y esto es algo que va a continuar posiblemente con otros docentes el año siguiente. Entonces, creemos y consideramos fundamental que crear las condiciones pedagógicas y didácticas tiene que ver con la inclusión del libro escolar, pero también nos hace a nosotros como docentes y como equipos directivos o equipos de conducción, garantes de derecho a la educación de todas y todos los estudiantes. En este sentido, pensábamos, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con atender a usar el libro de matemática en el aula, ¿no? Y en nuestro primer encuentro, no el de la semana pasada, sino el anterior, ya hace 2 semanas, compartíamos que al momento de planificar la clase de matemática, en donde vamos a incluir un libro escolar, podemos contemplar al menos 2 caminos para mirar estos libros escolares al momento de planificar. Por un lado, los aspectos relativos al contenido, y por el otro, los relativos a las actividades. Y decíamos, en lo que es relativo al contenido, tenemos que analizar la distribución de los contenidos en el libro, su ordenamiento, si pensamos que es el adecuado o si le haríamos modificaciones a este recorrido de contenidos. Identificar en el índice la propuesta de los temas, pero también observar cómo están propuestos dentro del libro, ¿no? Sabemos que a veces los índices tienen grandes títulos de contenidos generales, entonces hay que mirar la propuesta particular. Y pensar de esos contenidos cuáles son irrenunciables, cuáles son prioritarios para este año en función de estos acuerdos institucionales que decíamos, ¿no? Del proyecto institucional, de aquellos contenidos que se priorizaron en la institución y que se trabajaron en los años anteriores. Y que atienden a lo que nosotros consideramos una progresión en la enseñanza de la matemática. Decíamos la semana pasada, ningún chico, ninguna chica que esté en quinto, sexto, séptimo, va a poder iniciar en la secundaria un pensamiento algebraico si no transitó una progresión en el pensamiento aritmético. Bueno, tiene que ver con esto. Y después, por otro lado, para la organización en función de las actividades, decíamos que identificamos aquellas que promueven la construcción de nuevos conocimientos, también las que favorecen la búsqueda de distintos procesos de resolución, otras pueden ser las que incluyen situaciones de juego con la posterior reflexión, otras son las que propician la argumentación, la validación y la explicación, y también tenemos las que tienen la finalidad de reinvertir aquello que se aprendió, ¿no? Las que proponen tareas de estudio. Entonces, tenemos que considerar esta variedad de actividades, esta multiplicidad de tipos de actividades que podemos encontrar en los libros, que atienden a los distintos contenidos. Para cada contenido, para cada tema, vamos a tener, o es deseable que estén, esta variedad de actividades. Y pensar también que esta variedad de actividades no es excluyente una de la otra, ¿no? Podemos planificar una clase donde se desarrollen distintos tipos de actividades. Puede haber una clase donde solo juguemos y reflexionemos, y después otra en donde evoquemos ese juego y pensemos tareas de argumentación y validación. Entonces, ahí es necesario organizar, planificar esta tarea. Cuando planificamos incluir en la clase actividades presentes en los libros escolares, tenemos que anticipar necesariamente, además de seleccionar las actividades, anticipar las posibles respuestas que nos pueden dar las y los estudiantes, ¿no? Tanto en forma oral como escrita. Y además, pensar de qué manera va a quedar plasmado lo que trabajamos en ese día, digamos, en qué soporte, ¿no? No es lo mismo soportarlo en un pizarrón que en un afiche, en una carpeta o en un soporte digital. La intención pedagógica de cada uno de esos soportes no es la misma. El pizarrón se borra, lo escribo y lo borramos. En cambio, el afiche lo pegamos y queda en la pared y puede volver a ser consultado siempre que estemos dentro del aula. La carpeta y el libro son los que van y vienen, y entonces me permite volver en casa sobre lo que hicimos, y algo similar sucede con los soportes digitales. Entonces también es parte de la planificación pensar esto, y es parte de lo que vamos a comenzar a trabajar hoy. Y en función de esto, avanzando un poquito más, la semana pasada decíamos
y compartíamos, comenzar a pensar en estas situaciones de escritura en la clase de matemática, y habíamos dejado pendiente una tarea en Padlet, donde les pedíamos que brevemente compartan en qué situaciones escriben nuestras y nuestros estudiantes, y cuál es el sentido de escribir en matemáticas. Bueno, como les decíamos al principio, estamos muy contentos por la participación en este Padlet. Leímos y resumimos todas sus respuestas en la nube de palabras que están pudiendo ver en este momento. Las nubes de palabras, para los que no saben, se ve con letras de mayor tamaño aquellas que más se repiten, y con menor tamaño, o sea, disminuye la visibilidad, las que menos se usaron. Y como pueden ver acá, la palabra más grande, es decir, la que más se usó en los comentarios que ustedes volcaron en el Padlet, es procedimiento, fue la más repetida. Y además vemos que, que hay otras palabras que se repitieron, como resolver, o resolución, o expresar, estrategias, problemáticas. Si bien sabemos que estas palabras estaban en un contexto de oraciones que ustedes armaron, resaltarlas y traerlas así nos parece significativo, porque de alguna forma son un reflejo de lo que pensamos que es escribir en matemáticas. Y de alguna forma vinculamos la escritura en matemática alrededor de todas estas ideas que quedaron en esta nube de palabras que construimos entre todos nosotros, ustedes construyeron en realidad, con la tarea que había quedado en Padlet. Y lo que queríamos hacer, además de compartir esta nube de palabras, era compartir algunos fragmentos de sus aportes que voy a leer ahora. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos, pero sí algunos. Decía: escribir favorece la conceptualización de los conocimientos matemáticos. Los niños escriben lo que producen. Otro: todo se puede expresar en palabras. Escriben para dejar plasmado un procedimiento. Escriben para argumentar. Escriben sus reflexiones, porque eso les permite organizar el aprendizaje. Escriben para explicar a otros el procedimiento de resolución. Escriben para dar a conocer resultados. Como les decíamos, por razones de tiempo no podríamos leer todas. Ustedes pueden volver a entrar con el enlace y enriquecerse de lo que compartieron los colegas, pero también por esto, por una cuestión de tiempo, elegimos la nube de palabras, porque creemos que es un recurso potente, porque permite de alguna forma reflejar con los tamaños de las palabras lo que ustedes pudieron compartir, pero bueno, no queríamos dejar de compartir alguna de sus ideas, porque son las que a continuación vamos a profundizar. Cuando los leíamos y leíamos sus ideas, pensábamos en las palabras de Etchemendy y de Silverman, en un fragmento que les queremos compartir, que dice: el lenguaje oral permite que las ideas se exterioricen con facilidad, que circulen en la clase, que pasen por el ámbito de lo privado a lo público, ¿no? Aquellas cosas que yo pienso, cuando las hablo, ya no son más mías, sino que las estoy haciendo con otras. Pero, a diferencia del lenguaje escrito, el lenguaje oral no deja huellas, es pasajero y temporal. El hecho de anotar, aunque solo consista en relatar lo realizado, requiere en cierta medida volver a pensar en el modo de obtener el resultado. Y en algunos casos involucra un proceso de toma de conciencia de aquello que se hizo. Entonces, el acto de escribir contribuye a reorganizar el pensamiento. La escritura funciona como una herramienta cognitiva que ayuda a ordenar lo que se piensa sobre un asunto. Nos parece central, entonces, considerar la escritura como parte de la planificación en matemáticas. Tenemos los libros escolares, y por ahí nos agilizan el no tener que copiar problemas, o no tener que copiar consignas, pero no por eso dejamos de escribir. Como ustedes decían, y como compartíamos en esa nube de palabras, hay un montón de otros motivos para escribir en matemática que tienen que ver con empezar a reorganizar aquello que pensamos para resolver un problema. Sintetizamos nosotros las ideas que compartieron en el Padlet y otras que consideramos importantes en una serie de ítems que les queremos compartir a continuación, que tienen que ver con ¿para qué escribir en la clase de matemática? ¿No? ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Por qué escriben? Y en quinto, sexto, séptimo, pero creemos que vale para todos los años escolares de la primaria,
Escribir en la clase de matemática sirve para comunicar procedimientos, para dar a conocer ideas y poder confrontarlas con los demás, para apoyar la resolución, para identificar aquello que aprendimos, para sistematizar los conocimientos y para guardar memoria de lo producido, pero como fuente de consulta y estudio. Es decir, no escribimos en la carpeta para saber, solamente para que la familia se entere lo que hicimos en el aula, sino que es una fuente de estudio y de consulta en casa o en el aula. Lo que queríamos hacer hoy, que es parte de esta segunda parte de la jornada, tiene que ver con compartir algunos ejemplos de nuestros estudiantes respecto a cada una de estas formas de escribir en matemáticas. Y como decíamos, la primera de ellas tiene que ver con comunicar los procedimientos, y la semana pasada compartíamos una actividad sobre el final de la jornada que estaba presente en un libro escolar, donde se consulta por la cantidad total de partidos a jugar en un campeonato, donde juegan 5 equipos, todos contra todos, y había revancha. Esta actividad la analizamos la semana pasada, y veíamos que en el libro se proponen analizar las resoluciones de 2 estudiantes que eran Lucía y Nicolás. Y destacábamos la potencialidad de esta estrategia para traccionar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la resta. No vamos a volver a repetir porque se puede consultar en el video de la semana pasada. Pero sí volvemos a traer este problema que ya es conocido por nosotros para ver a continuación cómo un grupo de estudiantes comunica mediante la escritura aquello que pensaron, porque decíamos, una forma o un sentido de escribir en matemática tiene que ver con comunicar procedimientos. Y este grupo de estudiantes, este estudiante particular, dice, pensemos juntos algunas conclusiones de los problemas de los partidos. En algunos problemas, cuando un equipo, por ejemplo, se enfrenta solo una vez contra los otros, para averiguar la cantidad de partidos que se jugarán, se puede usar la suma. Si se juega partidos y revancha, cada equipo juega la misma cantidad de partidos. Como se repite, podemos usar la multiplicación. La cantidad total de equipos se multiplica por el resto de los otros equipos. Estos estudiantes están escribiendo para comunicar lo que pensaron. Dejan una huella en la carpeta que tiene que ver con aquello que pensaron, que está en relación estricta con la consigna que trabajaron. Porque en la consigna hay algo que parece menor, que es que se juega revancha. Y ellos esto lo pueden diferenciar, lo pueden poner por escrito. Después de un momento en compartir, dialogar, cómo pensó cada uno para resolver, se comparan estas producciones de estos estudiantes Lucía y Nicolás, se genera un debate, se propone una escritura en la carpeta en donde puedan recuperar aquello que pensaron. Y están poniendo el eje en esta distinción que lograron. Sigue Mati contando otros usos de la escritura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Vicky. Bueno, otro de los sentidos, como decía Vicky, tiene que ver con dar a conocer ideas y poder confrontarlas con las ideas de los demás, ¿sí? Ahí al costado hicimos justamente un detalle de la escritura porque puede no llegar a verse, pero lo que sí se ve seguro a la izquierda es una cuenta, que es 405 por 79, donde puso a modo de ítems el estudiante lo siguiente, dice: primero multiplicar las unidades del segundo factor por la del primer factor, 9 por 5. Luego por las decenas y por último por las centenas. Otro ítem dice: antes de comenzar a multiplicar por las decenas del segundo factor, agregar 1 debajo de las unidades y repetir el procedimiento anterior, pero con las decenas del segundo factor. Finalmente, sumamos los resultados. Bueno, acá podemos notar específicamente que, como estos pasos que va describiendo este estudiante, tiene que ver justamente la idea de poder reconstruir esa cuenta, que era 405 por 79, en términos de el algoritmo, ¿no? O sea, de qué manera construye, por medio de esos pasos, comunicando al resto, o usando la escritura para comunicar al resto, cómo se podría hacer esa cuenta. En esta instancia nos parece también interesante poder ver que la escritura no solamente nos sirve como algunas cuestiones o algunos aspectos que tienen que quedar plasmados en los cuadernos,
sino que también sirve como insumo para nosotros docentes en términos de poder repensar aquello que el alumno escribió, en términos de alguna profundización que nos interesaría, por ejemplo, destacar, o en términos de poder como hilar un poquito más fino, ¿no? En todo eso, en todos esos ítems, ¿no? Por ejemplo, luego de esa escritura le podríamos preguntar al estudiante, ¿no? ¿Qué quiere decir agregar uno debajo de las unidades? ¿Se podría expresar de otra forma? ¿Qué quiere decir sumamos los resultados? ¿Dónde lo observo en la cuenta? Fíjense que en la gestión de la clase, cuando nosotros obviamente pensamos estas preguntas que movilizan y que hacen repensar y volver sobre la escritura de los estudiantes, la idea es poder dar cuenta de que hay algunas expresiones que se pueden como mejorar, ¿sí? O el alumno la puede volver a explicar mejor en términos de algún aspecto matemático. ¿Sí? Nosotros lo podemos como hilar fino, entre comillas, ¿sí? Pero lo que quiere decir básicamente es no olvidarnos de algo o de algún procedimiento que es importante y que es clave, que por ahí justamente la escritura no se visibilizó, ¿sí? En ese aspecto. Y fíjense que también de esta escritura nos parece algo interesante, que está en amarillo más abajo, que dice: antes de resolver un cálculo podemos aproximar cuánto nos va a dar, por ejemplo, para resolver 405 por 79, puedo pensar en 405 por 100 y saber que me puede dar más de ese resultado, o sea, 405 por 100. Pero va a estar cerca de ese resultado. O sea, fíjense que ahí aparecen varios aspectos matemáticos, ¿sí? En esas recomendaciones que da sobre lo que ya había escrito anteriormente, que es, por ejemplo, multiplicar por 100 y el tema de la estimación que habíamos hablado en el último encuentro, ¿sí? Entonces, si bien estas producciones son conocimientos, obviamente, para el estudiante, muchas veces se requiere de una escritura de lo enunciado o poder detallar algunos aspectos matemáticos eh, de otra manera, porque cuando nosotros a veces lo escribimos, fíjense que lo escribimos justamente para nosotros, pero la idea de este ítem tiene que ver en poder comunicarlo y también poder confrontar con otras ideas. Y cuando las otras ideas de los estudiantes se ponen en juego, por más que yo, estudiante, no lo haya escrito, me hago propio, ¿sí? Del sentido o de la escritura o del significado que quiere decir justamente la otra escritura. Entonces ahí, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, es donde aparece esto que decíamos de las escrituras colectivas, ¿no? Hacemos un pasaje de unas escrituras individuales a algunas escrituras propiamente colectivas que fueron construidas entre todos. Bien. Otro de los ítems tiene que ver con apoyar la resolución, y cuando nos referimos justamente a este ítem, tiene que ver en el pasaje propiamente en términos de la escritura del lenguaje coloquial a un proceso simbólico, o viceversa, así como vamos a ver ahora, donde la resolución propiamente, en este caso la división que vemos a la derecha, sirve como medio para poder hacer una explicación en términos coloquiales. Fíjense que la escritura coloquial que puso estudiante dice: otra estrategia que podemos usar para averiguar si un número es múltiplo de otro es la división. Si el resto es igual a 0, entonces el número es múltiplo del divisor. ¿Sí? Fíjense que acá, a diferencia del anterior, no hizo ítems para poder averiguar cómo se resuelve, cómo se usa básicamente la cuenta, sino que esa cuenta fue medio, ¿sí? Para otro tema matemático, obviamente que tiene que ver con el concepto de múltiplos y divisores, y depende cómo lo vaya tomando, ¿no? Porque fíjense que el chico habla de, entonces el número es múltiplo del divisor, ¿sí? Y sin embargo podemos seguir haciendo preguntas en términos de, bueno, ¿cuándo un número es múltiplo del otro? ¿Cuándo un número es divisor del otro? ¿Cuándo se dan esas condiciones? ¿De qué manera se puede ver en la cuenta eso? ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos explicar esa relación que existe? Y ahí podemos seguir ampliando, ¿no? En términos así como de temas, las relaciones que existen justamente en esa cuenta, en términos del dividendo divisor, cociente y resto, ¿sí? Ver de qué manera ese múltiplo o el resto es igual a 0 se ve reflejado en términos de un número como múltiplo de otro. Bueno, fíjense que abrimos justamente un montón de opciones en términos del trabajo,
Y todo esto solamente a través del análisis de la escritura, ¿sí? La próxima, gracias. Bien, otro de los ítems también tiene que ver con la sistematización de nuevos conocimientos, ¿sí? A ver, ahí a la izquierda, ¿sí? Vemos una resolución, yo se las voy a decir por si no se llega a ver, donde dice que 928 dividido 8 se puede expresar como 800 dividido 8, más 80 dividido 8, más 40 dividido 8, más 8 dividido 8. ¿Sí? Y de esa misma manera sigue trabajando estas propiedades en el punto B y en el punto C. ¿Sí? Una cosa, un detalle no menor que no lo dije, el título es Trabajamos con las propiedades de la división. ¿Sí? Entonces, ya el título nos está diciendo o está anticipando propiamente, de forma en el trabajo que está haciendo ese alumno, una sistematización de todo esto, ¿no? Porque trabajamos las propiedades de la división, tiene que ver justamente en un análisis que se fue realizando a lo largo del tiempo en términos de estas relaciones matemáticas que existen, ¿sí? Y esa relación que hace 800 dividido 8, 80 dividido 8, 40 dividido 8 y 8 dividido 8, justamente no es aleatoria, ¿sí? Sino que se ve reflejado justamente a través de aquellos números que proporcionan la utilización de esa propiedad en términos del 928 dividido 8. ¿Sí? A la derecha explicita, escribe el chico, dice, la propiedad asociativa se llama así porque podemos descomponer asociando factores de distintos números sin que cambie el resultado. Nos parece interesante pensar propiamente en términos de estas escrituras, también qué actividades de los libros escolares permiten o habilitan también estas generalizaciones en términos del uso de las propiedades y de qué manera estas sistematizaciones son no solamente registro, ¿sí?, de la carpeta, o como dijo Vicky, en un afiche, ¿sí?, o en el pizarrón, sino cómo estas escrituras también instalan nuevos conocimientos para otros conceptos que van a venir. ¿Sí? Entonces, la idea de transformar, o en realidad de que quede plasmadas estas escrituras, es también pensar de qué manera recuperamos estas propiedades como herramientas de estudio, ¿sí?, cuando aparezcan, digamos, o sea, el momento de esos otros nuevos conocimientos. Otro de los ítems tiene que ver justamente con guardar memoria de lo producido como fuente de consulta y estudio. Y acá ustedes se habrán dado cuenta que a medida que nosotros fuimos pasando las diapositivas, no es que estas escrituras o hay algunas actividades solamente que responden unívocamente a cada uno de estos ítems, ¿sí? O sea, ustedes se dan cuenta que esto se puede ir como mezclando, ¿no? O sea, las actividades que nosotros podemos elegir pueden ser guardar la memoria de lo producido, como estamos viendo acá, como fuente de consulta, o también puede servir al mismo tiempo para sistematizar, y también para apoyar la resolución, ¿sí? O sea, todo depende justamente del sentido que nosotros le demos al interior del aula y en el trabajo que hagamos con los estudiantes, ¿no? Bueno, en esta diapositiva nos parece interesante, primero el título, ¿no? O sea, a modo de síntesis, como guardar memoria de lo producido que puso el estudiante, dice, modelo de justificación completa. Nos llama la atención la palabra completa, ¿no? O sea, completa como diciendo, acá está todo, ¿sí? Acá hay un cierre, acá sistematizamos, ¿sí? O acá aparece todo lo importante, está en esta hoja, ¿no? Bueno, y fíjense, no sé si lo ven, si no los leo, dice, parece que esta actividad justamente tenía que ver con algunas selecciones en términos de cuándo se puede aplicar una propiedad distributiva y cuándo no, pero también sirve como fuente de consulta, más allá de que sea respuesta de alguna actividad. Dice, utilizó correctamente la propiedad distributiva desarmando el 32 en 30 más 2 y luego multiplicó cada factor por 240. Bueno, ahí se ve 240 por 32, ¿no? Lo ven a la izquierda. Finalmente, sumó ambos resultados. Aparece 240 por 32 igual 240 por 30 más 2. Después abajo explica. Utilizó incorrectamente la propiedad asociativa
porque descompuso el 32 en 30 por 2, queda 60. ¿Sí? Fíjense la comparación que hace, ¿no? O sea, explica justamente un procedimiento en términos de las propiedades que es correcto, ¿sí? Como lo pone él, y otro que no es correcto, y también su justificación de por qué no es correcto, ¿sí? Y da otra opción más también, ¿no? Porque podría haber hecho, dice, 240 por 16 por 2, haciendo referencia a ese 32, ¿no? Y al final pone, en matemática también usamos vocabulario específico, ¿no? Como diciendo, no es que escribimos y lo decimos, sino que también hay cuestiones y aspectos propios de la matemática, ¿sí? Y lo dejamos escrito, dice, el vocabulario específico y tilde, ¿no? O sea, es mejor desarmar o descomponer que separar, por ejemplo, ¿no? Factores que números. Y fíjense que ahí ya viene instalada esta palabra, ¿no? Que era descomponemos, ¿sí? Descomponemos tal número, ¿sí? Y si bien está instalada en el lenguaje por ahí que nosotros podemos tener con nuestros alumnos, es interesante dejarlo plasmado de forma escrita, ¿no? O sea, es mejor escribirlo de esta manera, porque es el lenguaje propiamente matemático, ¿sí? Y es el lenguaje que entre todos construimos y el lenguaje que todos usamos, a otros términos que, si bien no es que sean incorrectos, pero bueno, la introducción al lenguaje específico también es un tema que trabajamos en matemática, ¿sí? Más en los últimos años, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir en esta instancia de guardar memoria de lo producido como fuente de consulta y estudio, es que cuando nosotros escribimos, no solamente escribimos para resolver algo, ¿sí? Para reflexionar y para discutir, sino que también lo usamos como insumo para repasar, para releer y para estudiar. Y acá ampliamos justamente esta instancia y nos preguntamos justamente de qué manera, ¿sí? Pensamos o de qué manera construimos esta escritura de tal forma que sea una escritura colectiva, que sea un diccionario abierto, digamos, como algún portador que podemos llegar a tener, y que nos sirva tanto a modo de recordatorio para estudiar y también, como habíamos dicho, para nuevos conocimientos, ¿sí? Bueno, a partir de esta diapositiva y las próximas que siguen, ¿sí? Hay distintas escrituras ante un mismo problema, ¿sí? Fíjense, el problema dice, en una fábrica de salchichas se embolsa la producción en paquetes de 2 unidades cada uno. ¿Cuántos paquetes armaron esta semana si se fabricaron 2.546 salchichas? ¿Sí? Bueno, esta es la producción de un estudiante, ¿sí? Fíjense que vemos primero el dibujito, ¿no? De la fábrica de salchichas, ¿sí? Y después justamente la producción en términos de la resolución, ¿no? De ese problema. A priori lo que vemos de ese chico, que nosotros esperaríamos este problema que decimos cuando lo leemos, es un problema de división, ¿no? Bueno, fíjense que utilizó otras estrategias, ¿sí? Que no es la que por ahí esperaríamos en términos de la división, pero da cuenta justamente de las relaciones matemáticas que existen para poder resolver ese problema. ¿Sí? Fíjense, lo que vemos, y es notorio, es un paquete, 12 salchichas, 10 paquetes, 120, ¿sí? Y después pasa a los dobles, 20 paquetes, 40 paquetes, 80, ¿sí? Y también vemos justamente la relación que existe cuando nosotros multiplicamos por 10, ¿sí? O sea, hay una aproximación al resultado que me permite justamente el uso de esta tabla donde hay relaciones proporcionales, ¿sí? Y vemos una síntesis que hace el estudiante por medio de flechas, ¿sí? Fíjense que sale una flecha del 10, sale una flecha del 100, ¿sí? Del 200, y ahí abajo hay un 210, y ahí sale justamente la flecha, pero hasta el momento no visualizamos que exista como una respuesta específica de cuántos paquetes hay, ¿no? Eso no quiere decir que el alumno, al momento de resolver este problema, no establezca relaciones matemáticas para poder resolverlo, ¿sí? O sea, el repertorio que tiene en términos de esta resolución, o la elección que tuvo para resolver este problema, tiene que ver justamente con las relaciones proporcionales y todo lo que eso implica, lo que dijimos anteriormente, ¿no? El uso de doble, multiplicar por 10, ¿sí? Ver las relaciones que existen cuando yo junto el 200 y el 210, ver que los resultados también se juntan, ¿sí? Entonces, eso justamente da cuenta, ¿sí? De un proceso propiamente multiplicativo, ¿sí? En la próxima
vemos otra resolución, ¿sí? Ante el mismo problema, pero fíjense que acá ya no es más difícil poder establecer un hilo conductor en términos de esa resolución, ¿no? ¿Por qué? Y obviamente porque vemos muchas cuentas, ¿sí? Vemos muchas cuentas, no hay como una organización que haya hecho, sino vemos justamente números que están al azar, ¿sí? Y hay algo que aparece en todos esos números, y a través de esos números, esas cuentas, que desarma o descompone en realidad el 12, ¿sí? En 10 más 2. Y en todas las cuentas hace lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la primera a la izquierda que aparece 150 por 2, fíjense, aparece 10 más 2, y resuelve 150 por 10, 150 por 2. ¿Sí? A la derecha, 110 por 12, 110 por 10, 110 por 2, y así, ¿sí? Va construyendo por medio de cada una de esas resoluciones una aproximación al número que sería en este caso 2546. ¿Sí? Ahora, cuando nos encontramos con estas clases de resolución, también vemos que hay saberes matemáticos adquiridos en esto, ¿no? O sea, porque es más fácil multiplicar por 10 y por 2 que por 12, ¿sí? Y hay relaciones en términos de eso, pero el desafío que nosotros se nos presenta es de qué manera ponemos estas escrituras, digamos, específicamente de este alumno, en contraposición con otra, de tal manera que este estudiante pueda seguir avanzando, no solamente en las resoluciones, sino también que se pueda dar cuenta de que los números al azar, por ahí, ¿sí? No son tan efectivos, ¿sí? Como pensar o estimar algún número específico, como vimos en unos ejemplos anteriores del 45%, ¿sí? Que de ese número no se podía pasar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es mucho más trabajoso, ¿sí? Pensar números aleatorios que la estimación propiamente, como para poder saber algún rango numérico entre dónde podrían estar los resultados, más allá que se pase del número, ¿sí? O sea, más allá que se pase del 2546. Bien, otra escritura, ¿sí? Fíjense que aparecen como bien notorias dos resoluciones para este estudiante. ¿Sí? Vemos a la derecha estrategias multiplicativas de resolución en términos de multiplicación por 10, por 100, ¿sí? Por 1000 también, y a la izquierda, ¿sí? Vemos el algoritmo de la división. Ahora, lo que nos llama la atención justamente de esta instancia, o la pregunta en realidad que queremos instalar es, ¿qué es lo primero que resolvió este alumno? ¿Sí? ¿Resolvió primero el algoritmo de la división o la división? ¿O resolvió todo lo que está a la derecha en términos de la multiplicación? ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros empezamos a ver lo que está a la derecha en términos de la multiplicación, vemos que hay relaciones propiamente, que son correctas, ¿sí? Que resuelve bien, y cuando vemos la división también vemos eso, lo mismo. ¿Sí? O sea, vemos que no hay, digamos, errores matemáticos en esa resolución. Pero ¿por qué nos llama la atención esto? Porque cuando observamos las opciones que aparecen de la derecha, ¿sí? Vemos, y si tapásemos, por ejemplo, la opción de la cuenta de dividir, vemos que llega perfectamente al resultado sin la necesidad de hacer la división. ¿Sí? O sea, el estudiante podría resolver este problema solamente con las herramientas y los conocimientos matemáticos que tiene a la derecha, o sea, la parte multiplicativa, ¿sí? O de la multiplicación propiamente. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿podemos decir que este estudiante sabe dividir? ¿Podemos decir que este estudiante utilizó la división como la operación que resuelve esta clase de problemas? Bueno, no son preguntas que podamos responder ahora, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la escritura también nos da cuenta justamente de las distintas opciones o los distintos caminos que tiene el estudiante para poder llegar, ¿sí? a una determinada resolución, a un determinado algoritmo, ¿sí? O ver justamente de qué forma resolvió el estudiante. ¿Sí? Yo tengo una hipótesis, ¿sí? De este estudiante acá, que resolvió, para mi criterio, resolvió obviamente utilizando la multiplicación, y después la seño, el profe le dijo, pero tenés que hacer la división, tenés que escribir la división. Entonces, agarró con todo lo que tenía antes, ¿sí? Y escribió la división,
y usó obviamente los números que tenía ya anteriormente para dejar conforme, digamos, al docente o a la docente, ¿sí? Pero más allá de eso, la idea es poder dar cuenta que la escritura también nos da a nosotros elementos sistemáticos, ¿sí?, para saber cuánto aplica de los conocimientos en términos de algún determinado problema, ¿sí? Como decíamos, podemos decir que este alumno sabe dividir y no sabemos justamente si sabe dividir porque hace la cuenta del algoritmo o sabe dividir justamente porque usa la multiplicación y llega al resultado. Y fíjense también que aparece algo interesante, es que por ahí en los anteriores no aparecía tan notorio, que es la respuesta, ¿sí? Armaron 212 paquetes de salchichas, ¿sí? Que por ahí en los anteriores no aparecía tan notorio, ¿sí? Y acá aparecen todos los elementos que nosotros podríamos decir para resolver el problema, están, ¿sí? Está la división, hay estrategias de multiplicación, está la respuesta, pero sin embargo nos da como la sensación de que hay algo ahí que todavía no termina de convencer al estudiante como para que pueda hacer la división como primera opción, llamémosle, ¿sí? O como la operación que resuelve esta clase de problemas. Bueno, hay algo ahí justamente que nos llama la atención, y está bueno que eso pase porque la idea es poder también analizar didácticamente las escrituras, ¿sí? No solamente ver si está bien o está mal, o ponerle una pregunta, o que revise algún procedimiento, sino que dar cuenta justamente de los diversos procedimientos que puede hacer en función de los avances que pueda llegar a utilizar, ¿sí? En la otra diapositiva, fíjense, que ya es distinta la cuestión, ¿sí? Aparece, está el dibujito de la fábrica también, pero fíjense que aparece a la derecha, de título, estimar, hay algunas cuentas, justamente de la multiplicación, 1000 por 12, y aparece tachado, 100 por 12, ¿sí? 10 por 12, y redondea los números, pero se ve claramente que esas estimaciones que realiza el estudiante están al servicio, ¿sí?, del algoritmo de la división o de la división para poder resolver este problema, ¿sí? Fíjense que no hay demasiadas cuentas tampoco, sino que usa el repertorio de las estimaciones, como habíamos visto en el encuentro anterior, para poder resolver y dar cuenta de que la división es la operación que mejor resuelve esta clase de problemas, ¿sí?, en términos de la utilización de los números estratégicos, llamémosle, o los números, o sea, los números redondos, ¿sí?, para poder resolver ese problema, ¿sí? Y la última diapositiva, fíjense que también aparece lo mismo, ¿sí? Aparece el estimar, pero con mayor aproximación a los números, ¿sí? También aparece la cuenta de dividir, aparece el resultado, pero más allá de eso, y por ahí el nivel de expertez que pueda llegar a tener este estudiante en términos de la resolución de la división, es distinto también al anterior, ¿sí? ¿Por qué es distinto al anterior? Porque fíjense que aparece el 200, aparece el 10 y aparece el 1 y 1. Y en el anterior aparecía el 2. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Podemos volver, Adri. Una. ¿Sí? Fíjense los cocientes parciales, ¿no? 210, 2. Y en este 210, 1, 1. ¿Sí? Y fíjense que por más que nosotros pensemos, ¿sí?, que hay... está resuelto este tema de la división, también podemos poner en tensión, justamente cuando empezamos a ver en términos del algoritmo, que los resultados que uno vaya eligiendo en términos de ese cociente también modifican la construcción de la cuenta, ¿sí? Y por más que tengamos cierto nivel de conocimientos en términos de qué números conviene poner, también es interesante ponerlo en tensión y en comparación con otros estudiantes, ¿sí? Porque acá no importa tanto que haya llegado al 212, sino la forma que pensó, la forma que pudo resolver, ¿sí? Y ver que también, por más que lleguemos al 212, hay diversidad de formas de llegar a ese 212, ¿sí? Y es la idea de lo que veníamos hablando justamente en todas estas escrituras individuales, ¿sí? Bueno, hasta el momento nosotros lo que vimos, ¿sí?, de esta diversidad de escrituras, ¿sí?, observamos que hay heterogeneidad en las producciones, ¿sí? Y si hay heterogeneidad en las producciones, en las formas de pensar, obviamente también la tenemos en las escrituras, ¿sí? Vemos que todas las escrituras nos transmiten construcciones matemáticas,
donde el desafío es poder avanzar contemplando esa diversidad, teniendo en cuenta, ¿sí?, los avances y los tiempos de los estudiantes, más en esta cuestión después de 2 años de pandemia, ¿no? Y si bien vimos que las producciones de índole individual, al socializarse, hay un conocimiento propio, también hay un conocimiento colectivo al compartir esas producciones, ¿sí? Entonces, esa reflexión que puede hacer el estudiante pasa a ser de una a ser una reflexión propiamente en conjunto, ¿sí? Vimos también que las producciones individuales nos permiten construir reglas matemáticas, ¿sí?, que, como dijimos recién, si bien pueden aparecer de forma individual, también se vuelven colectivas, ¿sí?, en términos de las actividades o la selección de actividades que uno vaya realizando. Y las escrituras también nos dan información sobre los avances que tenemos de los estudiantes, siendo insumo e instrumentos a modo de evaluación para nosotros los docentes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el proceso sistemático de las construcciones y de análisis de las escrituras, ¿sí?, es un punto importante a tener en cuenta y darnos cuenta, más allá de la redundancia, de los distintos avances que tienen los estudiantes, ¿sí? Y poder también poner en tensión y que ellos sean partícipes y se den cuenta de esta construcción a lo largo del tiempo, ¿sí?, como vamos a ver en esta próxima diapositiva, ¿sí?, que hace referencia a una producción, 2 producciones en realidad, de un mismo estudiante de quinto, ¿sí?, donde la producción 1 se hizo en un determinado momento y 2 meses después tenemos la producción 2, ¿sí? Fíjense que esta instancia de trabajo también es interesante para que el alumno dé cuenta de sus avances, ¿sí?, de los procedimientos que tuvo, y obviamente va a poder responder y poner en tensión todas aquellas cuestiones que aparecen en la producción 1 y ver todos esos avances para llegar a esa producción 2, ¿sí? La idea del trabajo en términos de las escrituras individuales, como dijimos, es que pueda ser insumo también para escrituras colectivas, ¿sí?, que es la próxima diapositiva, ¿sí? Y fíjense que aparece en esta instancia esta captura donde el título dice: entre todos recordamos la cuenta de dividir de la manera más corta, ¿sí? Ya al decir de la manera más corta, da por supuesto que hay otras maneras, y hay maneras más largas, ¿sí?, también de poder trabajarlo, pero bueno, entre todos recordamos eso, ¿sí? No es solamente una cuestión individual, ¿sí? Bueno, lo leo, lo que aparece a la derecha dice: calcular cuántas cifras tiene el cociente, ¿sí?, a modo de estimación, 24 por 100, 2400, 24 por 1000, 24.000, y ahí dice, ya como a modo de conclusión de esta cuenta, va a tener 3 cifras porque por 1000 me paso, ¿sí? Pensar, otro punto, pensar los cienes, si 24 por 1000, 24.000, 24 por 500, 12.000, 24 por 200, 4.800, y de la misma manera, ¿sí?, bajo esa misma lógica, piensa el punto 3, que es pensar los dieces, ¿sí? 24 por 20, 24 por 40, y como última instancia, pensar los unos, 24 por 7, 24 por 8, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta construcción, ¿sí?, se vuelve colectiva, obviamente después de un trabajo individual, ¿sí?, para cada uno de las instancias que fueron trabajando. La otra escritura colectiva, también la vamos a leer, dice: para tener en cuenta, antes que nada, calcular la cantidad de cifras del cociente. Y acá ya no habla de alguna cuenta como específica como en la anterior, ¿no? O sea, da algunos ejemplos después, pero fíjense que la anterior justamente trabajaba ya sobre alguna cuenta, acá ya es más general, ¿sí? Buscar números que se acerquen lo más posible al dividendo, pero sin pasarse. Podemos pensar en dobles, cuádruples, mitades, ¿sí?, etcétera, de cálculos que se sabe de memoria, ¿sí?, o sea, multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000, o sumar resultados. Fíjense acá, en estos 3 ítems, todos los aspectos matemáticos que aparecen, ¿no? O sea, a modo de recordatorio, ¿no? O sea, porque multiplicar por 10, por 100, por 1000, es un trabajo que ya se venía haciendo, ¿sí? Pensar en los dobles, mitades, cuádruples también, ¿sí? Obviamente,
como el último punto, usar cálculos ya resueltos, ¿sí? A modo de estrategia, o sea, no es necesario hacer dos veces lo mismo. Si ya hay cuestiones que trabajo de memoria, ¿sí? Ya puedo anticipar cuál va a ser el resultado, ¿sí? Y para calcular, por ejemplo, 24 por 700, ahí ya sí pone un ejemplo, puedo pensar 24 por 7 y después agregarle un 0 porque 24 por 700 es igual a 24 por 7 por 100. Y fíjense que ahí está la propiedad asociativa, ¿sí? Y lo pone, ¿sí? O sea, escribe P asociativa, ¿sí? El resto nunca puede ser mayor o igual al divisor porque si no se podría seguir dividiendo. Estas construcciones obviamente sabemos que llevan tiempo poder hacerlas en el aula, ¿sí? Sabemos que hay muchos contenidos matemáticos que se tienen que trabajar para poder hacer estas escrituras colectivas, pero también resulta interesante que las escrituras colectivas no necesariamente tienen que ser al finalizar el tema, ¿sí? Sino que podemos ir haciendo como construcciones parciales de esto, ¿no? Y volver sobre esas construcciones parciales siempre que se necesite. ¿Sí? O sea, multiplicar por 10, por 100 y por 1000, ya lo sabíamos, ¿sí? Sin embargo, acá puede quedar instalado, ¿sí? A modo de un portador, de un recordatorio, de un afiche, y volver siempre cuando se sea necesario sobre esos temas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a Cristian, ¿sí? Que va a hablar de las escrituras colectivas digitales. Sí, ahí les comparto. Bien. Si quieres dejar de compartir, Matías, ahí yo ya comparto. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, anteriormente, bueno, ya estuvieron trabajando con Victoria específicamente al comienzo y con Matías, donde vieron cuáles son las motivaciones que tenemos al querer hacer escrituras colectivas en el aula, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que agregamos es la dimensión de lo digital, como ya venimos trabajando en los anteriores encuentros. Como habían hablado al comienzo, que comentó Victoria, el objetivo ahora es dar algunos ejemplos nada más. Obviamente esto servirá de disparador para que ustedes puedan trabajar en sus escuelas, en sus aulas, en cómo implementar estos contenidos. Y acá le damos un disparador. Acá en este caso en particular, estuvimos trabajando de por qué queríamos dejar registro de lo que hacemos en el aula. Ya lo comentó Victoria. Bueno, nos sirve para que quede registro una vez que se borra el pizarrón, que quede para que se pueda revisitar, quizá para la siguiente clase, que se pueda revisitar para cuando terminamos el bimestre, el semestre del año, para que lo compartan las familias. Ya se charló sobre las motivaciones para tenerlo. Acá en particular vamos a hablar de algo que se llama la bitácora. Sí, el nombre seguramente lo conocen o lo escucharon hablar, es dejar registro de algo. En este caso particular, nos interesa que sea un registro cronológico, o sea, que esté con fecha y que esté ordenado desde lo menos reciente a lo más reciente. Y en particular, ¿para qué vamos a usar bitácoras? Bueno, lo queremos para dejar registro regularmente de lo que hacemos en el aula. Y no cualquier cosa del aula, sino aquellas que nos parezca interesante, aquellas cosas que nos parezcan interesantes y que sean de un tema concreto. O sea, vamos a hacer bitácoras por temas específicos. En particular acá, el ejemplo que están viendo es un ejemplo de un registro que se hizo sobre el trabajo con multiplicaciones con un quinto grado. Entonces, por ejemplo, acá tienen dos capturas de pizarrones. Obviamente acá esto puede incluir textos, puede incluir un montón de información más que no, acá solamente lo puse por un tema de simplicidad de la captura. Tiene un pizarrón donde tienen el ejemplo de 6 por 19. Tienen que ver, bueno, de qué manera pueden calcular el resultado de esa multiplicación. Esto ya lo habíamos visto en la reunión anterior, de, bueno, buscar estrategias de cálculo mental. En el segundo ejemplo también tienen otro ejemplo que es 6 por 21, que se darán cuenta que es, bueno, es algo que está pensado como para extender lo que vieron previamente. Y esto es un registro simple de lo que estamos trabajando, de lo que trabajamos, por ejemplo, en dos clases o en la misma clase. Eh, ¿Qué ventaja tiene trabajar en lo digital? Victoria algo comentó anteriormente. Nosotros trabajamos, obviamente, en el pizarrón, con todas las discusiones que tenemos, en el cuaderno, trabajamos con el libro.
Y también trabajamos con lo digital. ¿Qué ventaja tiene lo digital? Es que, por ejemplo, esto que nosotros tenemos acá, nosotros lo podríamos tener en un afiche en el aula. Pero bueno, suponiendo que nosotros tenemos un tamaño limitado en nuestras aulas y hay una cantidad de paredes limitada, a veces quizá tengamos muchas ventanas y capaz no queremos tapar todo con afiches, y además también a veces hay una sobrecarga de lo que tenemos, hay tanta información que ya no sirve, no es accesible, tantas cosas que hay. Entonces en lo digital, por ejemplo, no nos copa el aula con un sobreinformación. Además que, bueno, el afiche quizá después se puede ensuciar, manchar, romper, si alguien le pega algo encima, se termina deteriorando, mientras que lo digital no, ¿sí? Y además tiene la accesibilidad en todo momento. El afiche queda en el aula, mientras que el cuaderno, el libro los registros digitales se pueden ir a la casa junto con los alumnos y alumnas. En este caso particular, como decía, es para un año determinado, es para el quinto grado, y en particular es sobre el tema de multiplicación. ¿Qué beneficios tenemos de hacer bitácoras o registros en general en formato digital? Bueno, nos queda como memoria del trabajo con el grado y un registro de la clase en general, que fue lo que estuvimos haciendo. Como decía antes, no se queda en el aula. O sea, esto va a las casas junto con el cuaderno, el libro, ¿sí? Y otros recursos que trabajemos para que se lleven a las casas. O sea, que alguien puede usarlo, por ejemplo, para repasar en las casas, pueden tener cosas de tarea o pueden usarlo como un recurso que sale del aula. Y en caso de situaciones especiales que alguien tiene que quedar aislado, por ejemplo, o no puede ir a la escuela por el motivo que sea, también está bueno como un recurso más que se puede recuperar en la casa. Y un punto importante que también le había comentado a Victoria, tiene que ver con la comunicación con las familias, que está bueno el hecho de que se dé cuenta del trabajo realizado, que a veces no queda del todo claro, aunque se trabaja muchísimo. También es una forma más de compartir con las familias qué es lo que se está haciendo en el aula. ¿Qué requiere este tipo de trabajos? Requiere básicamente una computadora. Eh, en este caso particular, nosotros lo que se está mostrando ahí es una herramienta que se llama Padlet, que ustedes ya la conocen, porque bueno, justo Victoria comentó los resultados que ustedes se habían tenido de una participación que ustedes habían tenido en el Padlet, pero quien no la conoce, ahora las voy a mostrar, les voy a mostrar específicamente este Padlet que estamos viendo acá, ¿sí? Esta es una página de internet, y acá tienen esto que es el post de esta captura. Obviamente acá uno cuando hace un post, por ejemplo, vamos a agregar un registro más del trabajo en el aula. ¿Sí? Acá tenemos estos dos ejemplos con 6x19 y 6x21. Y vamos a agregar un registro más, por ejemplo, con el trabajo con la multiplicación. Y acá en este caso es un afiche de 1, 10 y 100. Entonces acá vamos a dejar registro de algo que trabajamos en el aula. ¿Sí? Multiplicación por 1, 10 y 100. Entonces, como docente, nosotros podemos dejar el registro. También se puede hacer, es ideal, digamos, que se pueda hacer en el mismo aula. La misma aula se pueda hacer este registro como para que lo vean los alumnos y alumnas. Entonces, en la clase, por ejemplo, podría ser un texto cortito, ¿no? En la clase de hoy trabajamos con multiplicación. Recuerden que hablábamos también de dar cuenta de lo que estamos trabajando en el aula. Entonces también esto puede servir no solo para alumnos y alumnas, sino también para la familia. Entonces acá, inclusive podría quedar como una consigna, ¿cómo podríamos hacer para multiplicar por 1000? ¿Sí? Dejamos registro de lo que hicimos, que de hecho hay un afiche que va a quedar en el aula. Le ponemos un título, y ahora esto forma parte de esta bitácora del trabajo en el aula con multiplicación, con nuestro quinto grado. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con esto? Bueno, nosotros podríamos tener después alguien más que acá ya aparece, acá estoy con otra cuenta. Alguien, por ejemplo, podría comentar, ¿sí? Entonces yo puedo poner un comentario, haríamos lo mismo que con 100 y luego le agregamos un cero más. No sé. Estoy poniendo un ejemplo teórico, digamos, de lo que alguien podría comentar. Y entonces ya queda un comentario. Para el resto de la gente que tiene acceso a este Padlet, puede ver los comentarios que hay. Se pueden agregar videos. Esto no es una presentación de Padlet, ustedes quizás ya lo conocen, sino simplemente ver un ejemplo de registro de actividades del aula para matemática usando Padlet.
Padlet admite también, el último detalle, te permite sacar fotos desde acá mismo, o videos, agregar links. ¿Sí? Uno puede subir audios también. Y en todas estas cosas que están acá, ahora les vamos a compartir en el chat, que ya ahí aparece compartido, un link, un contenido propio del Infot, donde ustedes tienen un tutorial simple sobre algunos pasos básicos para usar Padlet en el aula. ¿Qué tiene de particular esto? Es una herramienta online, esto requiere internet. Entonces alguien podrá decirnos, bueno, pero pasa que yo no tengo conexión a internet en el aula estable, o no tengo en mi casa, o puede ser otro caso. Nuestro foco está no tanto en la herramienta que usamos, de hecho la herramienta que usamos es secundaria, lo más importante es el tipo de registro que hacemos. Entonces lo que más importa es qué hacemos con la herramienta y no tanto la herramienta. Esto, lo mismo que acabamos de hacer acá o algo análogo, podemos hacerlo usando herramientas de un procesador de texto. ¿Sí? Hasta pueden hacer una página web, tienen muchos recursos que se pueden usar, porque lo importante es el registro y no la herramienta que usamos. Entonces ustedes pueden no contar con internet, pueden no contar con un celular y de todas formas trabajar con una bitácora en el aula donde dejan registro de cuáles son las cosas en las que estuvieron trabajando para recuperarlo de forma inmediata, por ejemplo, en la clase siguiente, al final de la misma clase, clases subsiguientes, al final del año, o inclusive en otros, no sé, el año siguiente cuando empiezan con el nuevo grado. ¿Sí? El objetivo de lo digital es ser un contenido en sí y no solamente hacer algo con la computadora. Se tiene que aporta lo digital más allá de que tengamos una conexión a internet. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, como dijimos, no pusimos de título cierre, ¿sí? Sino síntesis, y fíjense que todo esto posibilitó tanto de la instancia digital, ¿sí? De la instancia de revisar las escrituras, de ver los libros escolares, ¿sí? Cómo eso abre y posibilita todo este trabajo que veníamos hablando ya desde las primeras jornadas, ¿sí? Y queremos, digamos, sintetizar en palabras, a través de una cita, ¿sí? Algo justamente que tiene que ver con el tema de la planificación, que es lo que habíamos empezado, ¿sí? A trabajar, y cómo eso fue, digamos, transcurriendo en todos estos temas de las jornadas, y todo lo que pudimos construir, y obviamente podemos seguir construyendo, por eso lo pusimos a modo de síntesis y no de cierre, porque la idea es que ustedes también se queden no solamente pensando, sino que también utilicen aquellas, en este caso, escrituras, que utilicen las actividades de los libros escolares y lo que les van a llegar, ¿sí? O los que están usando actualmente, en términos de herramientas didácticas de análisis, tanto para mejorar el aprendizaje de los chicos y obviamente mejorar nuestra enseñanza, ¿sí? Bueno, planificar es un proceso de anticipación, es una hipótesis de trabajo en la que se trata de organizar un tiempo, de pensar unas actividades que puedan funcionar con los alumnos, de seleccionar o adaptar aquello que sea más conveniente para enseñar y de decidir cómo hacerlo. La planificación posibilita ajustar permanentemente la enseñanza, ofrece al maestro una plataforma segura, le permite prever, en parte, lo que ocurrirá en la clase y reducir la incertidumbre. Bueno, con esto queremos justamente dar cierre a este encuentro, y a esta tercera jornada. Y bueno, les agradecemos propiamente su participación, les agradecemos la participación en las distintas discusiones que fueron surgiendo, tanto en el chat como en el Padlet, ¿sí? Y bueno, una aclaración nomás en términos de la evaluación. Nosotros ahora ya terminamos el encuentro, ya se encuentra habilitada, ¿sí? La evaluación a través del cuestionario, ¿sí? Y hay una semana justamente para poder realizarlo, ¿sí? Vicky, ¿me olvidó algo? Sí, antes de finalizar quería retomar una consulta que está surgiendo en el chat de YouTube, además de los agradecimientos, que es puntual, digamos, creo que lo podemos contestar todos, pero por ahí Cristian, que es específico de primaria digital y con la transversalidad puede más, que consultan respecto de si la herramienta de Padlet, que entiendo que no es un software, porque algunos preguntan si es un software, eso también por ahí lo puedes explicar, no es un software creo, si es necesario que esté internet. Yo pensaba que tal vez se puede armar el Padlet y compartir el enlace y los chicos pueden ingresar no necesariamente desde la escuela, sino en un lugar donde haya internet, pero Cristian, si podés ampliar un poco esto, por ahí los docentes te lo agradecen. Bien. El Padlet es básicamente, vuelvo acá simplemente a la diapo anterior para que vean lo que habíamos mostrado. Esto que estaba acá, que les compartí anteriormente, es una página. Y de hecho, es esto, esta página que está acá. Sí, es una página con una dirección de una URL, es un nombre de la página, y alguien puede acceder.
requiere internet. Esta herramienta en particular requiere internet. Acá lo más importante es que, por ejemplo, en el aula, si tenemos internet, o en algún otro momento, no hace falta que sea en el aula, se pueden hacer estos registros, y después, en otro momento, se puede acceder tanto para dejar comentarios, cuando dispongan de internet, no hace falta que, no es indispensable, por ejemplo, este comentario que yo había puesto acá, de haríamos lo mismo que con 100, pero le agregamos un 0 más, esto se puede hacer en otro momento, asincrónicamente. Lo importante, como decía anteriormente, es que acá Padlet lo que tiene de bueno es que es una herramienta totalmente versátil, que permite hacer después, miren el link que les compartimos en el chat de, el pequeño tutorial sobre Padlet, es totalmente versátil y permite hacer un montón de actividades colaborativas. Por ejemplo, se puede hacer una producción con video, o alguien puede compartir videos a través de Padlet, puede compartir imágenes, sonidos, eso es muy importante también para hacer producciones, por ejemplo, tener en cuenta qué procedimiento siguió para hacer una cuenta determinada. Bueno, lo puede poner en un audio, si quizás le cuesta escribir o quizás le tomaría mucho tiempo, lo puede poner en un audio. Pero esto es online, esto requiere internet. Por eso lo que decía antes es que lo que no importa tanto la herramienta que usemos, más allá de que Padlet es muy linda y es muy práctica, sino lo que importa es que hagamos este tipo de registros, que es que quede qué es lo que estamos haciendo, que el registro sea colectivo, o sea, podemos trabajar con un editor de texto en el aula, con una computadora, no hace falta que tengamos muchas computadoras, donde, por ejemplo, los alumnos y las alumnas se acercan a la computadora para dejar registro de qué fue lo que hicieron en el último ejercicio, en la clase, y eso no requiere internet. Y después, por ejemplo, ese archivo se puede pasar por WhatsApp a las familias, o no, o se puede seguir manteniendo a lo largo de las clases y después ahí sí recién se comparte. Eso queda a elección de cada docente, pero no es indispensable contar con internet. En caso de que contaran con internet, pueden aprovechar esta herramienta Padlet, pero lo que más importa es el tipo de registro que se hace y no la herramienta que se usa. Hay otras herramientas que también permiten trabajo colaborativo. Padlet es fácil de usar, ustedes se crean una cuenta, es gratuita, tienen un límite nada más de cada cuáles estos Padlets, cuántos se pueden tener en la cuenta gratuita, y los comparten y después el resto de la gente puede participar haciendo, haciendo posteos, ¿sí? Y después haciendo comentarios, subiendo videos, fotos y demás. Pero lo importante es que si pueden hacer el mismo tipo de registro, obviamente con algunas limitaciones, sin usar internet, con un editor de texto o alguna herramienta similar. Creo que hay algo que intentamos destacar en toda la exposición, que es que cuando planificamos escrituras en matemáticas, ya sean digitales o analógicas, todas las escrituras tienen sus potencialidades, aquellas cosas que favorecen y aquellas que por ahí no tanto. Y eso creo que intentamos que hoy la charla gire en torno a esto, y bueno, las herramientas digitales, así como el afiche en el aula, también tienen sus propios obstáculos, ¿no? Como cada recurso que utilizamos en el aula. Había un docente, Mariano Cirini, si no recuerdo mal el nombre, que él decía que además el Padlet tiene otra potencialidad, que es que si hay internet en las casas, los padres también pueden entrar, las familias, ¿no? Los padres, las madres, abuelos, el tío, quien acompañe a ese niño o esa niña, puede entrar y saber qué es lo que se estuvo trabajando en el aula, qué estuvimos pensando y elaborando. Entonces también son otra de las potencialidades que tiene este recurso y que en definitiva tenemos que considerar al momento de planificar. Nos parece importante que cuando ingresa un libro, como decíamos en las primeras jornadas, no solo revisemos el contenido de los libros y las actividades, sino, bueno, cómo se ve, qué escribimos, cómo escribimos, y todo esto forma parte de esta primera parte del año en la que todos los docentes estamos planificando cómo vamos a trabajar. Hay una consulta que se repite en el chat,